Hola amigo, bienvenido a la transmisión de hoy. Oye, tenemos un mensaje para ti. Hablaremos de la intercesión por una ciudad malvada, una muy famosa ciudad malvada. Hay algunos elementos en esta historia que te dejarán boquiabierto. Escucha, ponte el cinturón de seguridad, ponte el casco y preparémonos para entrar en la palabra de Dios juntos. Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro, Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Oremos, Padre, te pedimos ahora que hables a nuestros corazones. Tomamos la decisión de darte y darle a tu palabra la más alta prioridad de nuestra vida ahora. Darte toda nuestra atención, todas las cosas que nos alejarían mentalmente y nos distraerían de escucharte ahora. Dejamos todas esas cosas a un lado y te pedimos que nos encierres en ese lugar interno contigo. Ayúdanos a encerrarnos en nuestros corazones para tener comunión contigo y sentarnos a tus pies, Jesús, y aprender de tu palabra eterna. Te agradezco por tocar los corazones de las personas. Oramos porque por encima de todo el nombre de Jesús sea exaltado. Amén. Quiero leerles un versículo que tal vez ya escucharon. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. La primera parte de eso, orando en todo tiempo, con toda oración. Otra traducción dice, oren con todo tipo de oración. Otras traducciones dicen, oren con diferentes tipos de oración. Hay muchos tipos diferentes de oración de los que se habla en la Biblia. Los principios que cubren un tipo de oración pueden no aplicarse a un tipo diferente de oración. Alguien dirá, bueno, la oración es solo oración. Bueno, en un sentido general sí, pero en específico no. Es como decir, los deportes son deportes. Los deportes son deportes en general, eso es cierto, pero hay diferentes reglas que se aplican a cada uno. Recuerdo cuando nuestros hijos jugaban en las ligas pequeñas y un pequeño conectó una bola en el jardín derecho, corrió a primera, intentó hacer un doble y bueno, el jardinero derecho corrió a la pelota y se la lanzó al niño. Lo golpeó en medio de la espalda cuando se acercó a la segunda base y dijo, «¡Estás fuera, te di!». Tal vez en los quemados. Pero esa regla no se aplica en el béisbol. No puedes jugar béisbol con reglas de los quemados. No se puede jugar al fútbol con las reglas del baloncesto. Hay diferentes reglas o principios que rigen diferentes deportes. Lo mismo es cierto en la oración. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hablamos de la oración de dedicación y consagración. Santiago habla de cómo el Señor Jesucristo modeló eso. También en el libro de Santiago se nos enseña específicamente la oración de fe. Él usa a Elías y la oración que ofreció como un ejemplo de eso. Jesús habló de la oración de acuerdo en Mateo 18. Está la oración para la edificación personal de la que Pablo habló a los corintios. Está la oración de súplica, las oraciones de intercesión y muchas más además de eso. De hecho, en 1 de Timoteo 2:1, en un versículo, 4 tipos diferentes de oración se mencionan. Quiero que lo escuchen. 1 de Timoteo 2:1. Por esto exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres. 4 tipos diferentes de oración. Hablaremos de uno de estos hoy. Hablaremos de la intercesión. La palabra traducida a intercesión es una palabra técnica en el idioma original. Es un término técnico para acercarse a un rey en nombre de otro. En un sentido general, la intercesión es buscar a Dios en nombre de otros. En un sentido más específico, es venir a Dios por alguien que no tiene posición ante Dios. Vas en su nombre. Hace muchos años estaba hablando en la hermosa y gran ciudad de Onitsha, en Nigeria.
y el príncipe de Onicha asistía al servicio en el que estaba hablando. Después del servicio dijo, ¿les gustaría ir al Palacio Real y conocer a mi padre el rey? Dijimos sí, de hecho nos subimos a esta caravana de hermosos autos con banderas. Todo el mundo tuvo que salir de la carretera al pasar en esta caravana hacia el palacio. Cuando llegamos ahí, entramos en lo que era el equivalente a una sala del trono y el rey estaba sentado en el trono. No me acerqué y dije, hola, ¿qué tal, su majestad? No podía acercarme a él. En absoluto, tuvimos que pararnos en un lado de la habitación. Había un chico con una ametralladora. Alguien fue en nuestro nombre y se arrodilló junto al rey, que vio hacia adelante, ni siquiera miró hacia nosotros, y comenzó a susurrarle al oído, diciéndole quiénes éramos y por qué estábamos ahí. El rey asintió con la cabeza y hubo ciertos protocolos. Nos dieron a cada uno una nuez de cola que tuvimos que comer antes de ir y presentarnos ante el rey, y luego se nos concedió una audiencia. Compartió algunas cosas con nosotros y preguntó qué puedo hacer por ustedes mientras estén en mi ciudad. La persona que fue a él en nuestro nombre y nos consiguió una audiencia con él fue el intercesor. Recuerdo que cuando nuestros hijos eran pequeños, Harrison se metió en problemas. Le íbamos a dar una gran nalgada por eso. Su hermano menor, que siempre ha sido muy tierno, me dijo, papá, no le des nalgadas. No lo hizo. Le dije, Spence, es genial que ames a tu hermano, pero él puede venir a mí, no necesita intercesor. Eso le dije a Spencer. Puede tener una audiencia conmigo cuando quiera, no necesita que vengas y defiendas su caso por él. No necesita un intercesor. La intercesión es principalmente para aquellos que no tienen posición o para aquellos que no saben cómo acercarse, reincidentes, bebés en Cristo, pero sobre todo para los perdidos. Tenemos un ejemplo gráfico de esto con Abraham cuando intercedió ante Dios a favor de Sodoma y Gomorra. Vamos a leer esto en Génesis capítulo 18, comenzando en el versículo 17. Dice, y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que hago, ya que Abraham ciertamente llegará a ser una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán benditas en él. Versículo 20. Y el Señor dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y por cuanto su pecado es grave, descenderé ahora y veré si han hecho del todo conforme al clamor que ha venido a mí, y si no, lo sabré. La Biblia Message en el versículo 20 dice, los gritos de las víctimas en Sodoma y Gomorra son ensordecedores. El pecado de esas ciudades es inmenso. Cuando Caín mató a su hermano Abel, las Escrituras dicen que la sangre de Abel clamó desde la tierra de Dios. Los gritos de las víctimas en Sodoma y Gomorra y la inmensidad de ese pecado literalmente perturbaron el cielo. El clamor fue ensordecedor. Si miras todas las diferentes referencias a Sodoma y Gomorra, y hay muchas en las Escrituras, en Génesis, donde estamos, en Isaías, en Jeremías, en Segunda de Pedro, en el libro de Judas, encuentras de qué se trataba su pecado, y lo que hacían eran orgullosos, eran arrogantes, desafiantemente se deleitaban en su pecado ante Dios, básicamente en su cara. Se alegraban con ellos, se gloriaban en su pecado para que sepan lo malo que era. En Génesis 19, llegaron un par de ángeles, estaban en forma humana, fueron a la casa de Lot para sacar a Lot y a su familia de la ciudad. Y Lot, creyendo que son solo un par de hombres, los hace pasar a su casa. La Escritura dice que hombres, tanto jóvenes como viejos, de todos los rincones de la ciudad, de toda la ciudad, tanto jóvenes como viejos, rodearon la casa de Lot. Le pidieron que sacara a estos jóvenes para abusar sexualmente de ellos. Absolutamente sin vergüenza, sin remordimientos, desafiantemente, esto haremos. Los ángeles cegaron a cientos de hombres de ahí, de repente sobrenaturalmente cegados. ¿Saben lo que hicieron? Siguieron intentando entrar. Incluso después de perder la vista, la Biblia dice que se cansaron buscando la puerta. Yo creo que si de repente, sobrenaturalmente, quedara ciego y me diera cuenta de que todos los otros perpetradores quedaron sobrenaturalmente ciegos, pensaría mejor mi curso de acción.
Pero no ellos. Están tan empapados, tan unidos con su pecado, tan descarados, tan desafiantes, tan totalmente dominados, que aunque están ciegos, se cansan intentando entrar para abusar de estos hombres. Así de mal estaban en Sodoma y Gomorra. Dios, en su misericordia y providencia, envió a Lot a ellos. Lot era un hombre justo y la Escritura dice en su estilo de vida les predicaba, pero todos sabían que era. Lo acusaron. Tú eres el que sigue tratando de decirnos cómo vivir. Te acabas de mudar aquí como visitante y nos juzgas. Eso hacen muchos. Si dices algo en contra de su pecado, si están empapados, dice no me juzgues. ¿Crees que puedes decirme cómo vivir? Y eso es lo que hicieron, y Dios en su misericordia y providencia envió a Lot a ellos para tratar de apartarlos del juicio que venía. Es como cuando Dios hizo que Noé construyera el barco. La Biblia dice, Noé fue un predicador de justicia. Durante 100 años, mientras construía el barco, predicó a las personas y no le hicieron caso. Hablas de la larga paciencia de Dios, esa es una imagen de ello. Siempre antes de que Dios envíe juicio, envía predicadores. Siempre. Él envía predicadores, envía advertencias. Antes de enviar juicio, Él viene y le dice a Abraham lo que viene a Sodoma y Gomorra. Retomamos la historia en el versículo 22. Dice, entonces los hombres se apartaron de allí y se dirigieron a Sodoma. Pero Abraham seguía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó y dijo, ¿destruirías también al justo con el impío? Si hubiera 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirías también el lugar y no los perdonarías por los 50 justos que hay ahí? Lejos esté de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, para que el justo sea como el impío. ¿No hará bien el juez de toda la tierra? El Señor dijo, si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo el lugar por amor a ellos. Abraham respondió y dijo, ciertamente yo, que no soy más que polvo y ceniza, me he encargado de hablar con el Señor. Supongamos que hubiera 5 menos que los 50 justos. ¿Destruirías toda la ciudad por falta de 5? Entonces dijo, si encuentro allí 45, no la destruiré. Y él le habló otra vez y le dijo, ¿y si se hallaran allí 40? Entonces dijo, no lo haré por causa de los 40. Entonces dijo, no se enoje el Señor, y yo hablaré. Y si se encuentran allí 30, dijo, no lo haré si encuentro 30 allí. Y él dijo, ciertamente ahora me he encargado de hablar al Señor. Y si se hallan allí 20, entonces dijo, no la destruiré por causa de 20. Entonces dijo, no se enoje el Señor, y hablaré una vez más. Y si se encuentran allí 10. Y dijo, no la destruiré por causa de los 10. Y el Señor se fue tan pronto como terminó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Abraham a esta revelación de que el juicio y la destrucción vendrían a Sodoma? Oró. Dios no nos muestra algo para que podamos ir a contarlo por la calle. Si Él te muestra algo, lo hace para que puedas orar. Generalmente nunca oramos por aquellos de quienes chismeamos, y nunca chismeamos de aquellos por quienes oramos. Quiero que sepas que la oración de Abraham no fue un monólogo, fue un diálogo. Preguntó y luego escuchó. Habló y luego escuchó. Mucha gente cuando ora solo habla, y luego se levantan y van al refrigerador. Escuchen, la oración es un diálogo. Lo que Dios tiene que decir es más importante que lo nuestro. De hecho, la parte más importante de la oración son los 15 minutos después de decir amén, donde te callas y escuchas la voz del Señor, las impresiones del Espíritu Santo. Abraham, es interesante, fue muy audaz. Dijo, ¿destruirías al justo con el impío? Lejos esté de ti. ¿No hará bien el juez de toda la tierra? ¡Qué audaz! Leemos en Génesis capítulos 15 y 17 que Abraham tenía una relación especial con Dios.
Tenía un acceso especial y entrada con Dios que fue ratificada por la sangre de los animales sacrificados. En el Nuevo Testamento se nos dice, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia y ayuda en el momento de necesidad. No es solo en nuestro momento de necesidad, es para el momento de necesidad de los otros. Abraham pudo acercarse a Dios con tanta valentía y tan directamente gracias a la sangre de animales sacrificados. ¿Cuántos más deberíamos tener confianza de ir ante Dios gracias a la sangre derramada de Jesucristo? Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Otra cosa que realmente ayudó en la oración de Abraham fue su conocimiento del carácter de Dios. Dijo, Dios no destruirías al justo con el impío, ¿no hará bien el juez de toda la tierra? Es una lección que algunos en el cuerpo de Cristo deben aprender. No están seguros de que el juez de toda la tierra haga bien. A Dios lo culpan por todo tipo de cosas que Él no hace. A veces nuestras decisiones pecaminosas traen cosas a nuestras vidas y la gente tiende a decir, Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste todo este mal, amigo? Todo lo que está mal en el mundo es la consecuencia directa o indirecta del pecado. Tenemos un adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vivimos en un mundo caído. Los hombres y las mujeres continúan pecando y nunca es sin consecuencias. La Biblia dice el pecado trae la muerte en todas sus diferentes formas. Y aunque Abraham fue audaz, no hará bien el juez de toda la tierra, existe esta dulce mezcla de audacia y humildad. Versículo 27, ciertamente no soy más que polvo y ceniza. Me he encargado de hablar con el Señor, el mismo que otros llamaban el amigo de Dios y el padre de la fe, se refería a sí mismo como polvo y cenizas. El centurión romano de quien Jesús dijo que tenía una gran fe, ¿recuerdan la historia? Los ancianos judíos le dijeron a Jesús, es un buen chico, nos ha construido una sinagoga, es digno. Pero cuando Jesús llegó allí y dijo, mira, no me considero digno de que vengas a mi casa o que yo vaya a ti personalmente, dijeron que era digno, pero él dijo de sí mismo que no era digno. Cuanto más te acercas a Dios, más te das cuenta de su santidad. El amor perfecto echa fuera el temor, pero profundiza e intensifica la reverencia. Cuanto más cerca estés en tu relación con Dios, más te darás cuenta de lo santo y grandioso que es Él, y de lo misericordioso que ha sido contigo. No puedes ordenar a Dios cosas. Cuando nos damos cuenta de su grandeza y su omnipotencia en comparación con nuestra pequeñez y nuestra debilidad, esto trae un temor reverencial. Si vamos a Dios con ligereza o arrogancia, incluso si lo que estamos orando es su voluntad para nosotros, nuestra actitud incorrecta hará cortocircuito con nuestras oraciones. Nuestros hijos, al crecer, siempre fueron muy audaces para darme a conocer sus peticiones a su padre. Siempre. Los tres, audaces como ninguno, y creo que nuestra hija más. Todavía lo es. Pero siempre mantienen el respeto, porque sigo siendo el jefe. Sigo siendo papá. Sigo siendo quien pone un techo sobre sus cabezas y los cuida. Si alguna vez venían con arrogancia o tenían una actitud equivocada hacia su madre o hacia mí, y exigían algo o pedían algo, incluso si eso estaba dentro de nuestro plan, ya habíamos planeado dárselos. Pero ellos quedaban sin respuesta hasta que se corrigiera la actitud de su corazón. De lo contrario, si se daba cuando eran mandones o exigentes o tenían actitud equivocada o eran irrespetuosos, estarían reforzando esa actitud incorrecta y preparándolos para el fracaso en el futuro de su vida. Los amo demasiado para hacer eso. Algunos padres han hecho precisamente eso. Sus hijos les dan órdenes, les hablan como iguales o incluso como superiores o irrespetuosos, y los padres aún les dan lo que quieren.
Están preparando a esos niños para el desastre en el futuro. ¿Qué van a hacer en su trabajo cuando el jefe les diga algo que no les gusta, mamá? ¿Irás a rescatarlos? No, van a perder su trabajo. Sí, muy bien. Vuelvo a mis notas. Nuestro Padre Celestial es un Padre sabio. Y Abraham fue audaz y sin embargo se mezcló con esta profunda humildad y reconocimiento de su pequeñez contra la grandeza de Dios. Creo que también es muy significativo darse cuenta de que Abraham presionó por todo lo que quería. Seguía pidiendo más y más. Creo que muchos en el pueblo de Dios se conforman con mucho menos de lo que Dios quiere que tengan. Vi un video un día, me hizo reír. Una señora tenía una bolsa de maní, se arrodilló, ella tenía un maní, y había una ardilla allí, la ardilla estaba indecisa, dijo, vamos, toma el maní. La ardilla sí, de repente la ardilla corrió a su alrededor, tomó toda la bolsa de maní y huyó. Antes de que ella supiera qué pasó, fue divertido. Esa ardilla sabía que había más disponible. Creo que muchas veces solo vamos por una fracción de lo que el Padre quiere darnos. Podríamos tener más de su presencia, más de su provisión, más de su protección, más de su poder, más. ¿Por qué Abraham se detuvo en 10? ¿Por qué? ¿Se han preguntado eso? Si lees el capítulo 19, habla de Lot y su familia. Lot era un hombre justo, dice la Biblia. La Escritura habla de todos los yernos de Lot en plural, lo que significa que tiene 2 hijas casadas, 2 yernos. La Biblia habla de los hijos de Lot en plural. Cuando Lot salió de Sodoma, 2 de sus hijas vírgenes se fueron con él y estaban Lot y su esposa. ¿Cuántos son? 10. Abraham pensó que seguramente Lot al menos había alcanzado a su propia familia, pero no alcanzó a ninguno de ellos. Sus yernos se rieron en su cara. Dijeron que era ridículo. Sus hijos se quedaron en Sodoma. No fueron sus hijas casadas que se quedaron también en Sodoma. Cuando salieron, su esposa, anhelando la vida, ahí se volvió y se convirtió en una estatua de sal. Y cuando salió de la ciudad, lo primero que hicieron sus 2 hijas fue embriagarlo y dormir con él. Ambas quedaron embarazadas de su padre. Espiritualmente hablando, ellas estaban perdidas. Él no alcanzó a ninguno en su familia y creo que ilustra uno de los factores clave para alcanzar nuestras ciudades para Cristo y ver nuestras ciudades rescatadas y redimidas es alcanzar a nuestras propias familias. Tu primer campo misionero es tu familia. Mi primer campo misionero, mi primera iglesia es mi familia. Si no funciona en casa, ¿por qué llevarlo al extranjero? No es poca cosa alcanzar a tu propia familia, a tus hijos, a tus hermanos y a los más cercanos a ti. Es algo importante y afectará a todas las ciudades en las que tú y yo vivimos. Ahora, creo que es importante darse cuenta también de que interceder a favor de Sodoma no habría sido conveniente para Abraham. De hecho, naturalmente hablando, tal vez sea algo que no estaba dispuesto a hacer. Pudo decir, ese no es mi problema. Y él los conocía, tuvo interacciones con ellos antes. Tuvo que rescatarlos con una espada, ahora intenta rescatarlos con sus oraciones. Pudo decir, oye, ya es hora. Ya es hora de que Dios juzgue a esos pervertidos, sé lo que han hecho y todo lo que están haciendo. Pero esa no era en absoluto la actitud de Abraham. Incluso cuando se trataba de su sobrino Lot, Lot solo fue un problema para Abraham hasta este momento. Solo problemas. Pueden leer en Génesis 13, la Biblia dice que había lucha entre los pastores del ganado de Lot y los pastores del ganado de Abraham. Lot nunca hizo nada para resolver el problema. Abraham tuvo que ir con Lot. Él dijo, oye, Lot, somos familia, no debería haber conflictos en la familia. Abraham se humilla a sí mismo, dijo, por favor, ocupémonos de esto. Tú eliges a dónde quieres ir. Y si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si eliges izquierda, yo iré a la derecha.
Y Lot eligió el lugar más favorable, el lugar mejor regado, y dejó a Abraham con las obras. No hubo respeto, ninguna deferencia por parte de Lot. Abraham pudo decir: «Oh, Lot, ¿estás en problemas en Sodoma, me imagino? No es mi problema. Siembra el viento, cosecha el torbellino. Podría haberte dicho que eso venía». Lástima, que triste para Lot, pero no sería Abraham. En el Salmo 35, el rey David habla de aquellos que le pagaron mal por bien. Él dijo: «Les hice bien, me pagaron con mal, pero cuando estuvieron enfermos, ayunaba y oraba por ellos». Hay muchos elementos en esta historia que vale la pena profundizar y hablarlos en detalle. Claro, no terminamos, tendrás que acompañarnos otra vez si quieres más. Quiero tomar un momento y agradecer a aquellos que ven la transmisión, que nos escriben, y especialmente a los que nos apoyan con lo que hacemos. De hecho, tomamos estas transmisiones y las traducimos a varios idiomas, unos 11 idiomas diferentes. Los enviamos a todo el mundo. Aquellos que nos apoyan y oran por nosotros lo hacen posible. Jesús habló en el Evangelio de Juan sobre dar fruto. Más fruto, mucho fruto y fruto que queda. Tenemos fruto, más fruto, mucho fruto y fruto que permanece. Las personas aceptan a Cristo y se quedan con Él. Solo quería agradecerles por participar en esto. Dios los bendiga. Próximamente en Respuestas con Bayless Conley. No tengo a nadie en mi corazón. ¿Conoces a alguien que no es salvo? ¿Hay alguien en tu vecindario? ¿Alguien con quien juegas un deporte? ¿Alguien en tu oficina? ¿Alguien en el mercado local? ¿Hay alguien? Tómalo personal y ora. Y en serio, el Espíritu Santo puede usar eso y unirse a ti y llevarte a un nivel mucho más profundo de oración. Aquí hay algunas cosas que podemos orar cuando intercedemos por otros. Solo 3 cosas simples. Número 1, orar por la convicción del pecado y la necesidad de un Salvador. No existe la salvación sin arrepentimiento. Algunas personas escuchan salvo y dicen: ¿salvos de qué? ¿De qué necesito ser salvo? ¿Para qué necesito ser salvo? Bueno, de hecho, es ser salvado del pecado y sus consecuencias eternas. Algunas personas necesitan que se les abran los ojos para que su corazón esté convencido de su pecaminosidad a los ojos de un Dios santo, y que sus ojos se abran su necesidad de un Salvador. En segundo lugar, oro para que Dios abra sus ojos espirituales para ver que solo Jesús es ese Salvador. No es unirse a un grupo de autoayuda, no es hacer una nueva lista de propósitos de año nuevo lo que cambiará las cosas, no es cambiar tu dieta. Es Jesús. Solo Él es nuestro Salvador. Tercero y último, oren para que tengan el valor de invocarlo y rendirse completamente a Él sin importar las consecuencias. Para más información e inspiración, visita baylessconley.com.